Lo primero es daros la bienvenida a esta charla que tenemos, que organizamos desde CENFA. Hoy tenemos una charla cuyo título es Beneficios de la hipoxia intermitente en las pruebas de fondo. La va a impartir fundamentalmente, aunque va a tener una compañera que va a ser Paloma, la va a impartir Fernando Lozano. Él es entrenador nacional de atletismo, fue miembro del sector de fondo de la Real Federación Española de Atletismo hasta el año 2008 y fue entrenador de atletas muy destacados, atletas tales como Chema Martínez, Alessandra Aguilar, María Abel o Roger Roca. Actualmente es cofundador y director técnico de iAltitude, una empresa que, que nos va a presentar Fernando, que trabaja en el ámbito de la hipoxia y de eso trata la charla de hoy. Espero Yo ya he oído varias charlas acerca de este tema de Fernando y la verdad es que resultan la mar de interesante y creo que tiene un potencial de aplicación al entrenamiento, no ya del futuro, sino del presente. De hecho, Fernando, me corregirás si me equivoco, pero creo que incluso el propio Rafael Nadal trabaja con vuestro producto. Fernando, te dejo ya todo a ti y nos vemos al final. Pues muchas gracias, Carlos. Se me oye bien, ¿verdad? Y se me escucha y se me está viendo la pantalla, ¿no? Estoy compartiendo yo ahora, ¿verdad? Sí, Fernando. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar a la Federación Española de Atletismo, que fue mi casa muchos años y estuve trabajando unos años ahí como entrenador. Y en especial a Carlos por amistad y a través de la Escuela de Entrenadores, el poder permitir pues esta charla que va a ser muy condensada. Realmente tenemos 30-35 minutos para hablar de un tema tan apasionante y bueno, en principio hemos decidido un poco en sinergia con Carlos dividirla en dos partes. Esta primera parte que va a estar más orientada a la aplicación de esto de lo que ahora se llama entrenamiento en hipoxia, más que concepto general de entrenamiento en altitud, que es como se ha conocido en el mundo del deporte muchos años. Ahora se habla más de estimulación hipóxica o de entrenamiento en hipoxia permisiva. Vamos a dedicarla esta primera parte a la parte del fondo, o a la parte más de disciplinas de resistencia. Y la semana que viene, corrígeme Carlos, creo que la semana que viene también tendremos otra media horita más específica a disciplinas de fuerza-velocidad, como saltos, lanzamientos, entrenamiento de fuerza, porque claro, el atletismo es el padre o la matriz de todos los deportes y tiene muchísimas manifestaciones, ¿no? Pero bueno, hoy nos centraremos en la parte de fondo de resistencia, con lo cual supongo que habrá técnicos y entrenadores muy relacionados con estas disciplinas. Y bueno, durante estos 3 o 4 minutos comentaros que yo he sido entrenador durante muchos años, ya no estoy en el mundo del entrenamiento deportivo, aunque sigo viendo a muchos deportistas, a muchos atletas, a muchos deportistas de alto nivel, pues que me piden consejo, asesoramiento y fundamentalmente pues estoy volcado en este mundo de la altitud, con lo que empecé hace ya casi 25 o 30 años a nivel personal a entrenar. Y bueno, pues en estos 25 o 30 años vais a ver que se han descubierto muchas cosas, se ha avanzado muchísimo en conocimiento y eso es un poco lo que os quiero comentar, ¿no? Esto de iAltitude pues es una locura que nace hace 5 años. Hoy precisamente hemos tenido el 5º aniversario del nacimiento de la empresa, solo 5 años llevamos en el mercado. En el mercado de esos 5 años, 2 años han sido de desarrollo, es decir, estuvimos desarrollando fundamentalmente un software, una plataforma que permitiera que esto del entrenamiento en hipoxia no fuera igual para todo el mundo, sino que se pudiera personalizar, que se pudiera adaptar a la respuesta de cada deportista. Y realmente nacimos como empresa de software, lo que pasa que luego esto ha cambiado, hemos hecho distintas aplicaciones al mercado, como ahora os mostraré. Y bueno, pues esto nos obligó también a trabajar y a fabricar nuestros propios sistemas, la parte de hardware, en lo que es el simulador de altitud. Nos obligó un poco a que estas máquinas también fueran españolas y se hicieran aquí. Y bueno, todo el mantenimiento, todo lo que es el recurso técnico, pues no hubiera que ir a la empresa de origen y además, bueno, con unas características determinadas que más adelante os comentaremos, ¿no? Las diferencias que hay entre nuestros sistemas y otros, ¿no? Bueno, como veis ahí, fundamentalmente este es nuestro ADN, el intentar entender que esto de la altura debe ser personalizado, debe ser adaptado a cada individuo, a cada deportista. Y evidentemente tenemos aplicaciones muy claras en el mundo del rendimiento deportivo
y aplicaciones cada vez más claras en el mundo de la salud. Una de las partes de nuestra empresa está derivándose clarísimamente al mundo de la patología, al mundo de la salud, utilizando esta técnica de aplicación de hipoxia y hiperoxia. Como veis, el título habla precisamente de eso, de entrenamiento entre fases de hipoxia seguidos de fases de reoxigenación o de hiperoxia, ¿no? Y esto está hecho de una forma, bueno, con una intencionalidad, porque realmente ahora intentaré explicar por qué deben hacerse o entrenarse de esta manera y no con una hipoxia crónica, y ver qué ventajas puede plantear esta estimulación intermitente y cíclica con respecto a otra filosofía de entrenamiento en altitud, ¿no? Bueno, en estos 3 años que llevamos ya de cara al mercado, tenemos unos 45 centros en España, clínicas, centros de medicina deportiva, que están adoptando nuestra metodología. Esa metodología, que es la que viaja por internet a través de esta plataforma, pues permite que el usuario final, sea el entrenador, sea el médico, sea el fisioterapeuta o incluso el deportista, porque tenemos ya muchos deportistas que entrenan a nivel privado, es decir, a nivel personal, bueno, pues puedan desligarse de esa responsabilidad de qué hacer, ¿no?, con nuestros sistemas. Es decir, que toda esa metodología está tutelada y asesorada por nosotros. Nuestra metodología se efectúa tanto en reposo como en ejercicio. Aquí tenéis un showroom en una de las clínicas, cómo lo montan. Pero, bueno, tenemos distintas aplicaciones y distintas posibilidades en función del tipo de cliente o en función de cómo lo quiere utilizar ese profesional, ¿no? En este caso estamos penetrando poco a poco en el mundo de la fisioterapia, estamos penetrando también poco a poco en el mundo de la medicina de esfuerzo a través de pruebas de esfuerzo, y por supuesto, pues en función de lo que va buscando cada uno, aplicará una técnica u otra, ¿no? La clave está sobre todo en medir cómo hacemos para cuantificar esa carga de hipoxia y qué está provocando en cada uno de nosotros, ¿no? También en este transcurso apasionante, pues estamos en el mundo también neurocognitivo a través del Ejército Español, a través del Centro de Medicina de Aviación Aeroespacial. Estamos trabajando con pilotos de combate que conviven permanentemente con la hipoxia, y tenemos un campo ahí apasionante de ver qué es lo que pasa con nuestro cerebro. Es sorprendente ver la importancia de nuestra capacidad cognitiva cuando hay oxígeno o no. De hecho, bueno, os hablaré un poquito de este tema, de la importancia de estar aclimatada a la altura para que nuestra cabeza y nuestro cerebro piense mejor. De hecho, es una de las diferencias con los atletas de color o los atletas keniatas y etíopes, que son capaces de llevar más oxígeno al cerebro, más oxigenación por los cambios que produce la hipoxia, con lo cual incluso a 200 pulsaciones por minuto son capaces de pensar y tener una capacidad más clara de toma de decisiones, cosa importante. Y bueno, pues estamos en este tema hasta tal punto que hemos desarrollado el primer simulador de vuelo de cazas de combate, donde incorporamos la hipoxia como un estímulo extra para medir esa respuesta neurocognitiva, ¿no? No penséis que solamente el deportista de élite de resistencia, llámese ciclista, llámese corredor de trail, atleta, es el que utiliza el entrenamiento en altitud. De hecho, os he comentado que la semana que viene hablaremos de los beneficios o los potenciales beneficios a nivel de fuerza y velocidad. Aquí tenéis el ejemplo de un piloto profesional a nivel de cars. También lo están utilizando pilotos que van al Dakar, pilotos de moto, motoristas, etcétera. Están trabajando o incorporando la hipoxia a sus entrenamientos o sus simuladores como un estrés añadido y como un reto más a lo que adaptarse, ¿no? Aquí tenéis distintas posibilidades de cómo se puede entrenar en ejercicio con una logística determinada. Ese arnés que veis ahí está pensado de una manera determinada para producir y para permitir la intermitencia. Esto es muy importante, es decir, alternar fases de hipoxia con fases de recuperación. Y evidentemente estas son soluciones más económicas, aunque realmente podemos también acondicionar espacios donde no haga falta la mascarilla, sino que se pueda entrenar en un entorno hipóxico, pero aquí la clave es que todos los datos estén monitorizados y que se puedan cuantificar, ¿no? Como decía Carlos, tuvimos la gran suerte en el año 2017 de que ganamos un premio internacional ante 180 empresas, y bueno, pues Telefónica nos eligió como empresa ganadora, y a partir de ese momento pues Rafa Nadal incorporó esta tecnología a su academia en Manacor. Y bueno, pues esto nos abre la posibilidad de que deportes de equipo, deportes de cambios de dirección, de ritmo, de explosividad, también estén incorporando este tema del entrenamiento en altitud o de entrenamiento o aclimatación a la hipoxia como una herramienta más de rendimiento físico en todos los deportistas, ¿no? Y además no solamente como rendimiento físico, sino como mejora de la salud
en estos deportistas, ¿no? Y para finalizar un poco este recorrido de presentación, también informaros que también recientemente, en noviembre del 19, bueno, pues hemos formado una red nacional de expertos y de entrenadores y científicos y médicos que están trabajando con la hipoxia, y a través del Consejo Superior de Deportes pues nos hemos puesto en común, cosa muy difícil en este país, trabajar en equipo, y por fin empezamos a compartir conocimientos de qué estamos haciendo cada uno, y esta red nacional, bueno, pues irá aumentando sus participantes y servirá para que distintos campos de conocimiento, pues que en España tengamos un conocimiento más integrado y más unificado, ¿no? Bueno, en la parte de la ponencia a mí me toca lidiar con la más fea, ¿no? Bailar con la más fea, explicaros un poquito de fisiología, de biología, qué es esto de la hipoxia y por qué, y sobre todo que entendáis el concepto de por qué debe ser de la forma que os quiero transmitir, no de cualquier forma. Y luego la segunda parte nos iremos a bajar a la realidad y será Paloma, que es mi mano derecha en el departamento técnico de la empresa, la que os va a enseñar un poco los vídeos y os va a decir cómo es la metodología, cómo son los protocolos, cómo se debe hacer y cómo se debe integrar, porque aquí la clave también es integrarlo dentro de un proceso de entrenamiento, dentro de una planificación. Uno de los grandes errores es pensar que esto del entrenamiento en altitud lo hago para preparar la competición del día D a la hora H, ¿no? Y siempre decimos que el entrenamiento en hipoxia debe ser de alguna manera un proceso a medio largo plazo, ¿no? Para conseguir verdaderos beneficios, ¿no? Veis ahí que pone desde la salud al rendimiento deportivo, porque voy a hablar un poquito de salud y posteriormente nos iremos al rendimiento deportivo. Esta ha sido para mí la noticia más importante que yo he tenido en los últimos 25 o 30 años de mi experiencia deportiva y de mi matrimonio con esto de la altitud. Y bueno, pues durante mucho tiempo, casi 20 años, yo ya de forma empírica, cuando yo acudía a los centros de entrenamiento en altura, tanto tiempo en Navacerrada, creo que está con nosotros Luis Miguel, que también ha estado mucho en Navacerrada entrenando, Luis Miguel Martín Berlanas, o cuando íbamos al CAR de Sierra Nevada, pues yo ya intuía este concepto de living high, training low, de vivir arriba, pero entrenar a nivel del mar, esos entrenamientos de calidad, ¿no? Yo veía que mis atletas o mis deportistas funcionaban mejor de esa forma que permaneciendo constantemente arriba, y ese concepto de hipoxia intermitente o de alternar ausencia de oxígeno con presencia de oxígeno, bueno, pues todo ese conocimiento desde el año 1992, que es cuando sale el primer paper sobre qué es lo que pasa cuando el organismo, cuando la célula se somete a restricción de oxígeno, bueno, pues otorgan el premio Nobel a 3 autores, a Gret Semenza, Peter Kelly y William Radcliffe, un poco avalando este proceso de investigación de casi 30 años, ¿no? Y les dan el premio Nobel en octubre del 19 y explican qué es lo que sucede a nivel molecular cuando cualquiera de nosotros o cualquiera de los millones de células que tenemos en nuestro organismo nos quitan el oxígeno. Evidentemente nos pueden quitar el oxígeno por una patología donde no podemos, por ejemplo, un EPOC, que no podemos saturar bien de oxígeno en nuestro organismo, o un trastorno obstructivo, una hemorragia, pero también evidentemente sabemos que podemos subir altura o simular la altura, ¿no? La altura natural por diferencia de presión o simular la altura porque reducimos la fracción inyectada de oxígeno. Esa situación lo que genera es el descubrimiento en el año 92 a través de Semenza, este es el paper que luego han utilizado como premio Nobel, del descubrimiento de una proteína que se llama factor inducible por la hipoxia. El factor inducible por la hipoxia es ese trocito de algodón blanco que veis aquí, con microscopio electrónico, que está unido a una parte del ADN de la célula, y esta parte de factor inducible por la hipoxia tiene como dos subunidades o dos formas, isoformas de la proteína, una subunidad que se llama HIF1 y otra subunidad que se llama HIF2 o ARNT, y ambas son necesarias, es decir, no es bueno que solamente tenga presencia una, sino que tienen que estar las dos. Y ahora os explicaré cómo se tienen que activar las dos, tanto si hay ausencia como presencia de oxígeno. Bueno, se unen además en un sitio concreto específico del ADN que se llama HRE, y ese sitio concreto del ADN activa actualmente descubierto más de 300 genes relacionados con la hipoxia. Vamos a explicarlo con el propio diagrama que utilizan el premio Nobel para que entendáis esto. Esto es necesario, voy a gastar 3 o 4 minutos para que entendáis muy bien qué es esto de estar en altura, ¿no? Cuántas veces nos hemos equivocado los entrenadores porque hemos estado a 2.000, 2.500 metros y como aparentemente casi nadie nota nada, salvo por la noche que se puede dormir de distinta manera,
A lo mejor notamos que orinamos más, a lo mejor notamos que nos cuesta dormir, pero no notamos una diferencia grande, pues nos hemos equivocado pensando que estando comiendo a 2000 metros, pues era lo mismo que está a nivel del mar, y no es así, ¿eh? Entonces es una de las cosas importantes. Bueno, como veis aquí, ¿qué explican estos autores del premio Nobel? Pues que todas y cada una de nuestras células continuamente, en situación de normoxia o lo que es lo mismo, en presencia de oxígeno, estamos produciendo GIF1 o GIF-alfa. Es decir, esta proteína, en cuestión de 2 o 3 segundos, cuando hay oxígeno, se une al oxígeno, se une a otra proteína que se llama VHL y automáticamente se degrada y se destruye. Es decir, tiene un ciclo de vida muy corto. Es decir, ahora mismo en esta charla todos estamos produciendo GIF1, pero en 2 o 3 segundos lo estamos eliminando, con lo cual estamos en un equilibrio casi de cero. No necesitamos GIF1 porque nuestras células tienen oxígeno. Ahora bien, ¿qué sucede cuando cualquiera de nosotros nos quitan o nos restringen el oxígeno? Bueno, lo que sucede es que este GIF que está en el citoplasma fuera de la célula, automáticamente, como ya no se hidroxila y no se destruye en el proteosoma, automáticamente entra dentro del núcleo de la célula. Y entrando en el núcleo de la célula se tiene que unir a ese GIF2 para formar una pieza de puzzle que encaja exactamente en ese sitio específico que se llama HRE del ADN, ¿eh? Entonces, es importante que entendáis que el GIF1 por sí solo no provoca mucho efecto, sino que tiene que unirse al GIF2 para unirse al ADN. Es necesaria la convivencia y la sinergia entre estas dos proteínas, que son dos caras de la misma moneda. Y a partir de ahí, como veis, este sitio específico del ADN activa una serie de genes relacionados con la eritropoiesis, la famosa EPO, con el metabolismo, con el consumo de glucosa, con la angiogénesis o producción de nuevos capilares y con proteínas protectoras y antioxidantes muy importantes, que en este momento estamos hablando de más de 300 genes que están descubiertos. Cuando yo empecé a leer esto hace 20 o 25 años, se hablaba de 25 pares de genes. Fijaros si hemos avanzado ya. Uno de los últimos locus de genes que se han descubierto es que sabemos que cuando uno está aclimatado a la hipoxia ahorra glucógeno cuando hace deporte. Fijaros si esto es importante para un deportista de fondo, ¿eh? Es decir, todo el propio metabolismo de la célula cambia hacia una situación de protección. Por eso es importante que entendáis lo siguiente, que es muy importante entrar en hipoxia, pero tan importante como entrar en hipoxia es salir de ella, porque si no vamos a gastar el GIF2 que está continuamente nadando en el núcleo de la célula, y lo vamos a agotar. Y el GIF2 es importante que recupere sus niveles de equilibrio. Y ahí es donde nace o donde se apoya toda la base científica del por qué la hipoxia debe ser de forma intermitente. Tenemos que provocar estímulos de hipoxia, pero tenemos que recuperarnos de esos estímulos de hipoxia. Fijaros, hace 25 años, cuando ya nació el concepto Living High Training Low, no se sabía nada de esto, pero ya sabíamos que había que bajar a nivel del mar a recuperar. Y además, a nivel empírico, sabemos que los alpinistas lo han hecho durante 30 o 40 años. Cada vez que ascendemos a una montaña con altitud extrema, que es lo que hacen los alpinistas, montan campos de ataque a mayor altura, pero bajan a recuperarse a lo que es el campo base a menos altitud. Ahí veis la cantidad de genes y de moléculas que están descubiertas en este juego de activación-desactivación, lo que yo llamo take-on o take-off del GIF1 y el GIF2, para provocar estas proteínas. Proteínas muy importantes dentro del mundo del rendimiento, como es la EPO, como es el óxido nítrico, como que es un potente vasodilatador, como es el Vascular Endothelial Growth Factor o VEG, que provoca nuevos capilares o creamos, como son transportadores de glucosa, AMPK, proteínas de factor de crecimiento, es decir, creamos una situación anabólica de mejor recuperación, pero ojo, todo esto es así si dejamos recuperar los niveles de GIF2. De ahí nace el concepto de intermitencia. Este concepto de intermitencia, si lo reflejamos en una sesión de hipoxia o de estimulación hipóxica, aquí lo tenéis claramente. En azul veis la saturación de oxígeno que nosotros medimos en cada una de las sesiones. Cada vez que bajamos la concentración de oxígeno, activamos el GIF1 alfa, pero en el momento que recuperamos, respirando otra vez aire de la habitación o aplicando hiperoxia, más oxígeno, automáticamente estamos activando el GIF2 alfa. Y por eso se provoca esa alternancia entre estímulo de estrés de hipoxia, estímulo de recuperación. Ese juego no puede ser de cualquier manera, porque también sabemos que, bueno, si esto es tan sencillo, pues vamos a dar miles y miles de ciclos de hipoxia, hiperoxia,
y ya mejoraremos. Bueno, pues esto no es así, porque sabemos que cuando nos pasamos de dosis en ciclos de hipoxia, hiperoxia, de dosis puede ser o por excesivo volumen de ciclos o por excesiva agresividad de la hipoxia, es decir, hipoxia que no es permisiva, cuando cae excesivamente la saturación y provocamos estímulos muy fuertes, sabemos por las referencias científicas que los resultados son negativos, se deteriora la salud. Y esto lo sabemos con patologías específicas que cursan con hipoxia intermitente, como es la apnea obstructiva del sueño. Pero, sin embargo, también tenemos cada vez más centenares y centenares de base bibliográfica que cuando estos estímulos se controlan, se miden y los acotamos en una zona que llamamos permisiva, todos los efectos que encontramos son positivos, tanto a nivel de salud como a nivel de rendimiento. Y esto se va a ir transformando poco a poco en una herramienta de mejora de adaptación a cualquier tipo de estrés. Y esto es una parte importante también. Fijaros hasta qué punto es así, que sabemos que cualquier altura no vale. Es decir, por ejemplo, sabemos que a partir de los 5.500, 6.000 metros existe pérdida de mitocondrias y no nos interesa perder mitocondrias, que es la célula energética la central energética de la célula. Entonces, por ejemplo, en el campo base del Everest sabemos que no se pierden mitocondrias. Sin embargo, a partir del campo base del Everest, como la altitud es muy extrema, empezamos a tener una pérdida del 20 al 30% de lo que son mitocondrias, que son fundamentales para producir energía, para producir rendimiento. Con lo cual, este tema hay que tenerlo siempre en ese dulce equilibrio entre lo que es dañar o mejorar, ¿no? Ahora mismo estamos inmersos en un tema de protección cardiovascular y nos podemos ir desde dañar a nivel cardíaco o mejorar o cardioproteger a nivel cardíaco a través de estímulos de hipoxia intermitente. Y esto es lo que tenemos que medir y lo que os explicaremos en la segunda parte, cómo podemos medir y cómo podemos cuantificar todo esto, ¿no? Ahí tenéis una sesión tipo de lo que es una sesión de hipoxia intermitente combinando hipoxia y hiperoxia. Sabemos que es hiperoxia porque veis que está tocando el techo de saturación máxima, estamos por encima del 100% de saturación, y eso es porque estamos inyectando oxígeno entre ciclo y ciclo. Ahí veis la frecuencia cardíaca, cómo tiene este baile y este juego también de ajuste cardiovascular según vamos quitando oxígeno o no, y todas estas sesiones provocan aproximadamente unos 400.000 datos, porque toda la pulsioximetría que tenemos genera un dato cada 0,2 centésimas de segundo que envía a nuestra plataforma, y nuestra plataforma lo analiza para saber si te estás aclimatando bien o te estás aclimatando mal, ¿no? Bueno, ¿dónde nace esta alianza entre el deporte y la altitud? Bueno, sabemos, todos los que estáis aquí, sabemos que los Juegos Olímpicos de México pues son de alguna manera un poco el origen de todo esto, ¿no? Cuando se empezó a preocupar el mundo del deporte por esto de la altura, pero hemos evolucionado mucho. Nosotros, como aficionados al deporte del atletismo, tenemos como referencia también cómo los keniatas entrenan de forma natural a través de generaciones. Veis ahí chavales jovencitos de 13, 14 años entrenando a 2.400 metros de altitud, haciendo 400 con concentraciones de lactato, y están haciéndolo ya desde pequeños. Evidentemente tienen un concepto que no es aclimatación, sino adaptación. Son muchos miles de años de generación en generación, están permanentemente adaptados y es una ventaja que tenemos. Pero claro, nosotros no podemos llegar a su nivel si hacemos una concentración de altura al año. Ahora, si hacemos durante muchos meses y muchos años muchas estimulaciones de altura, a lo mejor nos aproximamos a todos los beneficios que tiene la altitud, ¿no? ¿Cómo nos hemos adaptado? ¿Cómo nos hemos aclimatado hasta ahora? Bueno, pues o tú ibas a Mahoma, como dice el refrán, es decir, o tenía que ir a la montaña, al centro de alto rendimiento. Luego surgieron las tiendas de hipoxia, que todavía se siguen utilizando, pero evidentemente aquí había un nulo o muy reducido control de lo que era la carga de hipoxia. Es decir, no se podía medir bien cómo estaba afectando y cómo estábamos evolucionando. Entonces, ese es el objetivo de Altitude. El objetivo de Altitude es medir ese proceso a lo largo de muchas cientos de sesiones, ver cómo tu cuerpo va cambiando, ¿no? ¿Qué resumen lo que os he comentado? Para resumir la parte un poco de fisiología, que cuando medimos y esa dosis de hipoxia está adaptada a la respuesta de cada individuo, porque cada uno tenemos una aclimatación y un proceso distinto, tenemos una huella genética distinta ante una situación de hipoxia. Bueno, pues si hacemos las cosas bien vamos a provocar una serie de efectos muy importantes. Uno de los que no quiero dejar de olvidar, aunque luego hablaremos un poquito también de alto rendimiento,
es el potentísimo poder antiinflamatorio y antioxidante que tiene la hipoxia intermitente. Y esto es clave. Siempre explico que cuando nosotros nos sometemos a grandes cargas de entrenamiento físico, volumen de kilómetros, doblajes de sesiones, entrenamiento polarizado, etcétera, todo este tipo de cosas que ahora se habla mucho, creamos una inflamación. Y esa inflamación metabólica nos va a dificultar muchísimo el progreso y la progresión de este entrenamiento, ¿no? Siempre se ha dicho, evidentemente, que claro, que el descanso es tan importante como el entrenamiento, pero si tenemos una herramienta que mejora los procesos de recuperación y que neutraliza los procesos de inflamación, nos va a ayudar mucho más y obtendremos más rendimientos a medio y largo plazo. Y esa herramienta, sobre todo a través de la hipoxia intermitente, va a provocar este tipo de situación antiinflamatoria metabólica. Ese concepto de antiinflamación, no voy a detenerme a ello, pero simplemente voy a daros una pincelada, porque solamente tenemos 15-20 minutos y yo tengo que ir acabando para dar paso ya a Paloma. Solamente una pincelada para que veáis lo importante que es. Vosotros sabéis, si tratáis con atletas de élite o de cierto nivel o con cierto volumen de entrenamiento, uno de los problemas que nos enfrentamos los entrenadores o los que nos hemos enfrentado mucho y nos hemos equivocado, porque al final esto es a base de conocimiento, es el concepto de la anemia o la pseudoanemia ferropénica que tienen muchos de nuestros deportistas, en especial las mujeres, en especial las mujeres por el tema del periodo, etcétera, etcétera. Bueno, esa anemia está muy relacionada con la inflamación y sabemos que hay una proteína que es la hepcidina, que es una proteína inflamatoria, que lo que hace es dificultar la absorción del hierro y la producción de glóbulos rojos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos tiradas de volumen de entrenamiento y miles y 400 y entrenamientos muy intensos y mucho volumen, vamos a generar un aumento de la hepcidina, un aumento de la inflamación y además un aumento de la dificultad de absorber hierro. ¿Qué hemos hecho durante muchos años mal? Durante 15-20 años, de alguna manera atiborrar al deportista o al atleta a hierro, a vitamina B, a complejo B, a ácido fólico, etcétera, y sabemos que el hierro es un oxidante y es un inflamatorio, es decir, estábamos apagando fuego con gasolina. Hoy día sabemos que no se deben dar dosis de hierro de forma masiva y que sabemos también que los niveles de hepcidina bajan enormemente cuando estamos aclimatados a la altitud. Eso es una de las razones por la que generamos eritropoyesis, no solamente porque producimos EPO y glóbulos rojos, sino porque bajamos los niveles de inflamación y permitimos esa respuesta de mejora de la absorción del hierro y mejora de alguna manera de esta producción de glóbulos rojos que tan importante es para nosotros para poder transmitir el oxígeno. Y esta situación lo podemos decir también que poseemos con este tipo de entrenamiento de una capacidad antioxidante muy mejorada y esa capacidad antioxidante va a neutralizar la propia oxidación que nos provoca este entrenamiento de resistencia de fondo para que todo este proceso vaya mejorando, ¿no? Bueno, habría muchas cosas de las que hablar, simplemente quería enseñaros 2 o 3 diapositivas más. Fijaros cómo aumenta la angiogénesis o la formación de nuevos vasos sanguíneos a nivel distal, es decir, los más pequeñitos, los que tienen unos diámetros pequeñísimos son los que se generan para que llegue mejor el oxígeno a cada territorio y por eso es importante el tema de la hipoxia, no solamente los glóbulos rojos, sino la formación de nuevos capilares. Esto es otra fotografía que os enseño de cómo la arteria cerebral media está dilatada cuando estamos en situación de aclimatación a la hipoxia, es decir, nuestro cerebro capta esa situación de hipoxia y se adapta y se aclimata ampliando el diámetro de la arteria cerebral media y esto es lo que os comentaba también con respecto a una de las ventajas que tienen los atletas keniatas a nivel cerebral. No todo es músculo y no todo es fibra, sino que también hay un tema ahí de neurocognitivo muy importante. Y por último, y estos son datos no publicados, sabemos que dosis de hipoxia intermitente estimulan potentemente una molécula que es fundamental, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico lo veis ahí en color verde, después de cada ciclo de hipoxia aumenta el óxido nítrico. Esto es una sesión a 3.000 metros y esto es una sesión a 5.000 metros. Veis que hay más óxido nítrico en la sesión de 5.000 metros, es decir, más estrés, más producción de óxido nítrico. ¿Y qué es el óxido nítrico? Bueno, pues el óxido nítrico provoca 2 cosas fundamentales. El óxido nítrico provoca una vasodilatación enorme, con lo cual va a hacer que toda nuestra sangre circule con menos dificultad y provoca una afinidad por el oxígeno enorme en la hemoglobina. Es decir, la hemoglobina es mucho más eficaz
y mucho más potente. La hemoglobina actúa como un imán ante el oxígeno. Ese imán puede ser un imán más potente o más débil. Cuanto más potente sea, cuanto más capacidad de atracción, más va a fijar el oxígeno y mucho mejor va a trabajar, más cargada de oxígeno va a ir la hemoglobina. ¿Veis aquí estas líneas en azul? Esa línea en azul es la capacidad de fijación, un concepto que se llama ORI, o oxígeno disuelto en plasma, cómo aumenta enormemente después de una sesión de hipoxia intermitente. Es decir, nada más acabar, es decir, un efecto agudo, yo termino una sesión de hipoxia intermitente de 1 hora y si a continuación me voy a entrenar, siempre que no sea una sesión muy extrema, voy a tener una capacidad de dotación de oxígeno mayor. Y esto es una de las razones por las que muchos deportistas lo utilizan como calentamiento previo a un entrenamiento o una competición. Y esto, la maravilla de todo esto es que ya lo podemos medir. Esto ya no es una cuestión de yo pienso, yo creo o yo me siento mejor, sino que sabemos que hay mucho más oxígeno ligado a la hemoglobina simplemente con una sesión de hipoxia intermitente. Vamos a bajar un poco la realidad. Voy a dar paso a Paloma para que empiece un poquito a hablar de cómo hacemos nosotros estas sesiones, tanto en reposo como en ejercicio, y terminará Paloma a explicaros un poquito de referencias y avales científicos relacionados con el atletismo a nivel de entrenamiento. Paloma, no sé si me estás escuchando, voy a dejar de compartir. Vale. Me estás escuchando, ¿verdad? Sí, estoy escuchando. Pues todo tuyo. Perfecto, pues muchas gracias, Fer. Voy a ver si comparto yo. Dime ahora, por fin. Sí, ahí estás. Te ¿Se estamos ve? viendo. Sí, sí, Vale. perfectamente. Perfecto, muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ha dicho Fernando, yo vengo a traeros un poco lo que es la aplicación práctica. Lo primero que os quería mostrar es, bueno, nuestro sistema, nuestro centro de entrenamiento. Actualmente estamos entre unos 40 centros por toda España y Portugal. Y bueno, esto es un poco con lo que hacemos el entrenamiento en altura. Por una parte estaría el software, es esa pantalla con el cual monitorizamos al atleta mediante pulsiometría en el lóbulo de la oreja y se van dibujando dos datos, frecuencia cardíaca y presión parcial de oxígeno. Y por otra parte estaría el simulador, que es la pequeña montañita que simulamos de 0 a 6.500 metros y en la cual se pueden llegar a realizar sesiones tanto en reposo como en ejercicio, que eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, nosotros los técnicos lo que hacemos es diseñar una sesión. Esa sesión viaja mediante cloud, mediante la nube, a esa clínica o esa casa donde esté el sistema. Esa persona hace la sesión y seguidamente esa sesión vuelve a nuestro centro, nosotros la supervisamos, planificamos dependiendo de si tiene un entrenamiento el día siguiente, si tiene competición esa semana. De alguna forma, nosotros lo que hacemos con esta herramienta es introducirla dentro de nuestra planificación. Bueno, a continuación os quiero mostrar un vídeo de cómo sería una sesión de hipoxia en reposo. Y bueno, es tan fácil como se sienta esta persona. Lo único que hay que hacer es cargar la sesión de tal manera que, bueno, se abre un desplegable, esa persona elige su usuario, ¿bien? Y a continuación lo que le va a aparecer es esta pantallita. Esta pantallita lo que le muestra es un poco el resumen de esa sesión, ¿no? En cuanto a tiempo, en cuanto a altura a la que está esa sesión configurada y los minutos que dura tanto de hipoxia como de normoxia esa sesión. A continuación, lo único que hay que hacer es comenzar esa sesión, como bien pone ahí, seguir las instrucciones en el cual el software te va a avisar en todo momento cuando debes ponerte y quitarte la mascarilla. En este ejemplo, en este vídeo, tenéis una sesión de hiperoxia en la cual lo único que cambia es que en los ciclos blancos, que sería normoxia, lo que hacemos es colocarnos esta mascarilla verde, que es la de hiperoxia, y con ello lo que hacemos es recibir entre un 33 y un 35% de oxígeno. Eso lo que nos va a hacer, como veremos un poquito más adelante, es subir y recuperar al 100% la saturación. Bien. ¿Cómo progresamos? Bueno, progresamos al ejercicio de esta manera. Ahí está. Bueno, aquí tenemos, vamos a ver a un deportista cómo está en uno de nuestros centros realizando sus sesiones de reposo
Y lo que se muestra a continuación es cómo progresa al ejercicio. Se puede hacer mediante bici estática, en este caso es el ejemplo de un triatleta que tenemos con nosotros, y en vuestro caso, siendo atletas, pues bueno, sería un entrenamiento más específico en el cual lo realizaríais en tapiz rodante y bueno, lo que tiene de característica, como decía Fernando, es ese arnés que lo que te permite es tener las manos libres y lo único que hay que tener es el pulsiosímetro en el lóbulo para que te siga haciendo esa medición de la frecuencia cardíaca y la saturación parcial de oxígeno. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos de sesiones para que veáis un poco cómo se realizan. Bueno, como todo entrenamiento, seguimos una metodología y como bien ha explicado Fernando, es algo que incluimos dentro de esa planificación. En concreto, en la disciplina de fondo, bueno, hay diferentes factores que afectan al rendimiento. Por ejemplo, evidentemente las ambientales de gran importancia, como es pues, bueno, la temperatura que puede haber en esa competición, cómo sople el viento, si se realiza en altura esa competición. En cuanto a factores de entrenamiento, evidentemente hay capacidades que hay que desarrollar de una mejor manera, como es la resistencia y la fuerza, fundamentalmente, y que con el trabajo de hipoxia vamos a conseguir mejorar. Tendremos también en cuenta los aspectos fisiológicos, pues ya sea el trabajo en umbrales, la edad que cada deportista tiene y la fatiga, ¿vale? Importante tener en cuenta que con el entrenamiento en altura podemos llegar a retrasar esa fatiga. Y luego, bueno, habría diferentes factores como son los biomecánicos en el patrón de pisada, antropometría y los psicológicos, pues también de gran importancia, ¿no? Bien, ¿qué problemas conseguimos solucionar o bueno, afrontar con este entrenamiento en altura? Bueno, pues por una parte, esa fatiga acumulada de la que os estamos hablando durante esta webinar, pues es importante que sepáis que conseguimos hacer una mejor, tolerarla de mejor manera. Como ha explicado Fernando al principio, estamos en la parte militar con esta oxigenación cerebral, por lo tanto conseguimos de alguna forma que en esa toma de decisiones, al conseguir ese transporte de oxígeno de una manera más eficiente, pues que sea más fluida. Y luego, por supuesto, pues a la hora de recuperar tras competición o para bajar esa inflamación metabólica, pues también podemos utilizar estas sesiones, ¿no? Y, por supuesto, en lesiones, de alguna manera, para conseguir mantener la forma física. Bien, por lo tanto, tenemos que podemos trabajar en cuanto a factor ambiental, la altura, en cuanto a capacidad de resistencia y fuerza y en cuanto a fatiga, ¿no? Cómo podemos mejorar esos factores. Bien, una vez visto esto, lo importante o lo interesante como entrenadores y como deportistas es cómo podéis, digamos, incorporar este entrenamiento, ¿no? Aquí tendríamos un dibujo de una temporada y podemos dividir, digamos, en 4 fases, ¿vale? Tendríamos una primera fase de acondicionamiento en reposo, esta va a ser siempre de carga y, como os digo, en reposo, en la cual, bueno, pues como ponemos aquí, esto sería sesiones en las cuales son en pretemporada, por lo tanto, el atleta no está compitiendo y tenemos quizás más tiempo para hacer sesiones y lo que buscamos, sobre todo, es ese efecto eritropoyético, ¿no? Permitir que al final recarguemos reservas y que el transporte de oxígeno pueda ser más fluido y se prolongue para cuando lleguemos a época de competición estar, digamos, pues con una carga hipóxica adecuada. Una segunda fase sería la fase de hiperoxia, que como os comentaba es esa fase en la cual en vez de respirar aire ambiente, nos colocamos esa segunda mascarilla y respiramos un porcentaje mayor de oxígeno. Bien, estas sesiones las utilizaremos de manera puntual, pues por ejemplo, tras un entrenamiento de series, tras una tirada quizás más larga, ¿no? Y lo que conseguimos es recuperar ese periodo de recuperación, ¿no? O sea, cortar ese periodo de recuperación, mejor dicho. Bien, estas sesiones de hipoxia e hiperoxia lo que te permiten al recuperar al 100% la saturación parcial de oxígeno es que sean más eficientes, ¿vale? Ahora os voy a mostrar alguna sesión para que de manera visual lo podáis comprender mejor. En cuanto a estas sesiones,
decir que se utilizarían, sobre todo, como ha comentado Fernando, para el tema antiinflamatorio, antioxidante y regulación precisa del balance autónomo. Esto quiere decir que después de cada sesión de hipoxia y hiperoxia, el sistema nervioso parasimpático se activa y lo que conseguimos, por tanto, es que el cuerpo busca esa homeostasis, ese equilibrio en el cual, después de haber estado durante 60-70 minutos con un baile de saturación y de frecuencia cardíaca, vamos a conseguir reducir nuestra frecuencia cardíaca en reposo, que es una de las cosas que normalmente los deportistas, cuando empiezan a entrenar en la 7ª, 8ª, nos dicen: ¡buah, es que he conseguido bajar mi frecuencia cardíaca en reposo!, ¿no? Y bueno, esto pues se debe sobre todo a esta activación del sistema parasimpático. Y bueno, por último, que esto ya lo ha comentado bastante Fernando, por lo tanto no me voy a meter, la activación del óxido nítrico, que es un potente vasodilatador y por tanto, digamos que las carreteras de ese oxígeno, pues bueno, son mucho más eficientes, ¿no? Pasaríamos como tercera fase a la de estimulación de ejercicio y, bueno, no nos podemos olvidar de la fase de mantenimiento. Son fases que, como todo temporada, hay picos de menos y de mayor carga y el mantenimiento, por supuesto, es muy importante también hacerlo. Son sesiones que se hacen cada 7-10 días y lo que conseguimos es, bueno, mantener esas adaptaciones sin estar a lo mejor durante toda la semana metiendo una sesión u otra. Bien, una vez explicado lo que es el sistema y cómo podemos adentrar esta herramienta en nuestra planificación, os voy a mostrar cómo se llevaría a cabo un protocolo. Bien, lo primero que se hace es hacer un test inicial, ver cómo esa persona responde a la altura. En este primer ejemplo lo que tenemos es un test, como os comento, que tiene su límite en el 83 de saturación y que comienza a 5.050 metros. Bueno, como veis, aquí a los 5 o 10 segundos, poquito de empezar, la saturación comienza a caer, ¿bien? Y la frecuencia cardíaca comienza a aumentar, ¿no? Esto se debe porque, bueno, distintos valorreceptores que tenemos, pues digamos que se alteran y detectan esa baja de saturación, por lo tanto la frecuencia cardíaca empieza a aumentar. Bien, en este caso este deportista ha durado 2 minutos apenas y en este segundo llegamos a 5, ¿no? Vemos cómo más o menos responde de la misma forma inicialmente, en la cual a los 5 o 10 segundos comienza a caer, pero digamos que se mantiene, ¿no? Consigue tener una saturación cerca del 90 hasta que acaba cayendo a los 5 minutos al límite. Bien, ¿qué nos indica este test? Bueno, pues esto sería una primera sesión de hipoxia, haciendo hipoxia y haciendo normoxia, por lo tanto, en este ciclo gris se haría con la mascarilla naranja, en la cual respiramos un porcentaje de oxígeno que nosotros hayamos configurado, y en la blanca nos quitaríamos la mascarilla y estaríamos respirando aire ambiente, o sea, el 21% de oxígeno. Bien, en estas sesiones lo importante es que, como bien ha explicado Fernando, activemos el factor inducible por la hipoxia. Esto se consigue cuando nuestra saturación baja por debajo del 90. Por tanto, los técnicos, la manera de valorar estas sesiones y, por lo tanto, la importancia que tiene la individualización de este entrenamiento es cómo lo que vamos a calcular son dos datos, el HTI por una parte y el HRI. El HTI lo que es el tiempo que nuestra saturación baja por debajo del 90 y el HRI lo que está por encima, ¿vale? Ahora, un poquito más adelante, os enseño el resumen de un protocolo y ahora lo vais a ver un poquito mejor. Bien, esto sería una sesión de hipoxia y hiperoxia en la cual lo que conseguimos, y ha dicho también ya Fernando, es que nuestra saturación llegue al 100%. Por lo tanto, como veis en la diferencia entre estas dos sesiones es que nuestra saturación, cuando hacemos normoxia, la conseguimos recuperar cerca del 98, incluso según va pasando la sesión, cuesta cada vez más, mientras que en las de hiperoxia siempre vamos a recuperar al 100%, ¿no? Y como veis, bueno, son sesiones que duran un poquito menos, 45 minutos, por lo tanto, conseguimos ser un poco más eficientes. Bien, esto sería la progresión al ejercicio. Esto es una sesión hecha en tapiz
rodante, en la cual aquí es importante que tengamos en cuenta la frecuencia cardíaca de competición. A partir de esa frecuencia cardíaca de competición, nosotros los técnicos es como vamos a indicar la intensidad de esa sesión, ¿no? De tal forma que en este caso le pedíamos al atleta que estuviera entre 140 y 145 en los ciclos de hipoxia, como podéis ver aquí, de tal forma que comienza la sesión, él se pone el arnés, la saturación comienza a caer, la frecuencia cardíaca empieza a subir y él pues modula, digamos, la cinta para llegar a esa frecuencia cardíaca. Bien, cuando llega el ciclo de normoxia se retira el arnés, ¿vale? Baja la frecuencia cardíaca y vemos cómo la saturación se recupera pues casi al 100%. Esto es una sesión de ejercicio más de sprint, es el denominado RSH, que eso lo veremos en la próxima semana, así que os dejo ahí con la miel en los labios y hablaremos de ello porque realmente se obtienen muy buenos beneficios. Bien, y esto sería un poco el resumen del protocolo, ¿no? Aquí tenéis diferentes datos, únicamente destacar, pues por ejemplo, el tema de la frecuencia cardíaca, como os he comentado en la 7ª, 8ª sesión conseguimos bajar, pues este deportista comenzó con 47 en reposo y vemos cómo según nos vamos adaptando conseguimos bajar esa frecuencia cardíaca en reposo. Aquí podemos ver cómo los HTIs, que como os digo es esa parte de la gráfica en la cual estamos por debajo del 90, vemos cómo van aumentando y llega un momento en el que no son tan grandes porque las adaptaciones ya se han completado, ¿no? Y bueno, en esta última parte de la gráfica lo que os queremos mostrar es, digamos, como si fuera del Z1 al Z5 en zonas de entrenamiento. Bueno, pues aquí tenemos, digamos, el Z1 sería cuando tu saturación, o sea, el tiempo que pasa tu saturación en segundos, ¿no? Del 90 al 88, del 88 al 86, del 86 así sucesivamente, y vemos cómo, según van pasando las sesiones, evidentemente tu saturación va cayendo cada vez más, ¿no? Y entonces, bueno, este sería un poco el dibujo que se tiene que representa, ¿no? Bueno, aquí sería cómo continúa este protocolo. Bueno, vemos cómo por aquí en esta columna cómo ha evolucionado de un 16% los 2.000 metros a los 10.000 metros, ¿vale? Más de 5.000 metros ha conseguido aumentar y bueno, cómo esos HTIs van aumentando, ¿no? Y por último, como esta barra de colores, que es lo que os digo de las zonas, cada vez es más de distintos colores porque la intensidad es mayor, ¿vale? Bueno, ya para terminar, contaros un poco lo que tenemos de base científica. Hemos puesto 5 estudios, rápidamente hablar sobre uno que seguramente más de un deportista lo habéis vivido y tenéis sobre todo, os preocupa mucho, que es el sobreentrenamiento. Bueno, pues con estas sesiones de hipoxia y hiperoxia en la cual intercambiamos la mascarilla conseguimos restablecer ese nivel de rendimiento. Luego este segundo estudio que es de 2019 en el cual es un metaanálisis de diferentes estudios y que hemos querido sacar 3 conclusiones importantes, que son, primero, que los eritrocitos, esos glóbulos rojos, tienen memoria hipóxica. Eso quiere decir que cuando un deportista entrena en altura, lo deja y vuelve a entrenar, tiene más facilidad, ¿vale? Sus adaptaciones son más fáciles. Hay una importancia en la planificación, periodización y monitorización, o sea, en esa individualización del entrenamiento. Y, por último, cómo conseguimos mejoras en el rendimiento cuando combinamos la altura natural con la altura simulada. Bien, un tercer estudio en la cual habla de carrera de deportistas de élite de carreras de resistencia. Esto fue una encuesta que se hizo en las Olimpiadas de 2012 y, bueno, como se ve en la conclusión, habla de que un 75% cree que la altitud y la hipoxia es un factor muy importante en su régimen de entrenamiento, ¿no? Y ya para terminar, que nos hemos alargado un poquito más, perdonad, bueno, ver que evidentemente una de las cosas que hace la hipoxia intermitente no continua, o sea, creando ese turn on, turn off, de esa intermitencia, provoca adaptaciones hematológicas, ¿bien? Y por último, cómo conseguimos también
un consumo máximo de oxígeno mejor, ¿no? Bueno, este es un estudio que se hizo ya hace unos años, pero bueno, que tiene a 18 corredores, se hicieron una prueba pre y otra post y bueno, como se ve, se obtiene que el volumen de oxígeno máximo mejoró en el grupo que había entrenado en hipoxia frente al que había entrenado en normoxia, ¿vale? Todos esos estudios se lo haremos llegar a Carlos para que, bueno, si alguno de vosotros está interesado, pues pueda de alguna forma consultarlos y, por supuesto, nada, por nuestra parte ya está. Estos son nuestros correos para cualquier consulta y, por supuesto, daros las gracias por estar con nosotros durante este tiempo. Pues Paloma, Fernando, muchísimas gracias por esta presentación. Y bueno, ahora, como dijimos al principio, pasamos al turno de preguntas. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo repito por aquello de aquellos que hayan podido entrar mientras estaba desarrollando la sesión y no estuvieran al principio. Por cierto, hemos llegado a ser alrededor de 80 en esta sesión, cosa que no está, me parece a mí, nada mal. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A aquellos que tengáis preguntas por hacer, simplemente escribís en el chat, pedís la vez, no escribáis la pregunta, simplemente me decís, quiero preguntar, como aparece ahí vuestro nombre, os doy paso, abrís el micrófono, formuláis la pregunta y lo volvéis a cerrar, ¿de acuerdo? Ahí veo una mano levantada por parte de Carlos Andrés Lucas Cantero. Si quieres hacer una pregunta, adelante, Carlos. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Perfectamente. Vale, es que ha comentado Paloma un poquito el test inicial para saber si eres respondedor o no a la hipoxia, ¿verdad? Entonces nos ha comentado que partiríamos de una altitud de 5.050 metros y hay que ver si saturas, cuánto tiempo saturas hasta llegar al 90%, ¿no?, de saturación. Algo así entendido, pero ¿lo puede explicar un poquito mejor? ¿Cómo Sí. se sabe si es una persona respondedora o no a la hipoxia? Vale, mira, yo te voy a explicar el test en sí y si quiere Fernando añadir alguna cosita más, ¿vale? Pero quizás un poco por la rapidez no lo he explicado bien del todo, ¿vale? Es un test que se realiza a toda persona que empieza el protocolo. Es un test que se realiza siempre al 11%, que eso equivale a 5.050 metros, y lo que queremos ver es cuánto tiempo tarda esa persona en caer al 83 de saturación, ¿vale? Eso nos va a servir a nosotros para ver qué ciclo de hipoxia le vamos a poner en las primeras sesiones, ¿no? Al final, cada uno tiene una respuesta completamente individual, por lo tanto, nosotros en principio no sabemos cuántos minutos van a ser los más adecuados, ¿no? Entonces, más que responde o no responde, lo que queremos ver es qué tiempo vas a durar más o menos en los primeros ciclos que pongamos, ¿vale? No sé si te he respondido. Si quieres te complemento yo la respuesta, Paloma. Perfecto. No sé el nombre de quién lo hacía. ¿Tu nombre es? Carlos. Sí, mira, Carlos, te cuento. El concepto respondedor o no respondedor es un concepto que ya está superado porque nace en el año 98 con un estudio donde valoran un poco la secreción o la estimulación de la eritropoyetina en un grupo de corredores. Entonces se dieron cuenta que había gente que producía EPO y otros que no. Entonces en aquel momento, estamos hablando de hace 22 años, Streig-Andersen acuña ese concepto de que los que producían EPO eran respondedores y los que no producían EPO no eran respondedores, y con lo cual no iban a tener beneficios añadidos, por así decirlo, con el tema de la hipoxia. ¿Qué sabemos ahora? Pues eso sabemos ahora que eso no es así, que eso no es un buen concepto, sino que para que produzcas EPO tiene que caer la saturación y tienes que activar el factor inducible por la hipoxia que yo te comentaba al principio de la exposición, la parte fisiológica. Si no somos capaces de activar el factor inducible por la hipoxia, no vas a producir EPO. Y la paradoja de todo esto es que si tú y yo estamos a 2.500 metros de altura, mi desaturación o mi caída de saturación va a ser distinta a la tuya. A lo mejor yo no estoy provocando EPO y tú sí, o viceversa. Es decir, la respuesta que vamos a tener ante un entorno hipóxico es individual. Por eso es importante medir tu capacidad de desaturación en reposo y tu capacidad de desaturación en ejercicio también, porque cuando luego pasamos a ejercicio medimos también ese test inicial y a lo mejor te puedes encontrar con gente que le cae mucho la saturación en reposo y no le cae tanto en ejercicio, con gente que le cae mucho en ejercicio la saturación y no le cae en reposo,
con gente que no le cae en ninguna de las dos situaciones o con gente que le cae a las dos situaciones. Entonces tienes que hacer ese tipo de grupos y en función de cómo respondas, por eso es importante ese test inicial, ver qué carga te vamos a provocar, porque a lo mejor contigo empiezo a 3.000 metros y con otra persona empiezo a 2.000 y a lo mejor a ti te estoy dando la misma intensidad que a la persona que empieza a 2.000, con lo cual no tienes que fijarte en la altitud que estamos trabajando, sino en la desaturación que te estamos provocando. Por eso es importante el test. El test es importante para ver esta respuesta inicial. Ahora bien, a lo mejor a las 5 o 10 sesiones está cambiando la respuesta inicial, porque tu respuesta ya, tu adaptación ventilatoria, tu generación de glóbulos rojos, etcétera, hace que vayan mejorando. Y por eso te hemos echado ese cuadro de cómo vamos monitorizando y controlando que el proceso de mejora sea positivo y no sea negativo. Hoy día podemos medir todo esto y podemos tenerlo casi en tiempo real para saber si necesitas más dosis o menos dosis. O fíjate si a lo mejor tú has entrenado o has competido esa semana y necesitas una sesión de recuperación. A lo mejor el protocolo se corta, ese día te tocaba una sesión a 5.000 metros, pero el staff técnico nuestro decide que como el objetivo es recuperarte, a lo mejor bajamos la altitud, a lo mejor incorporamos la hiperoxia porque el objetivo de ese día es recuperarte y no seguir incrementando el estrés o no seguir incrementando la carga. Pero con respecto al test, lo que intentamos medir es esa respuesta genética inicial, que es genuina de cada uno de nosotros, y en función de eso ya te aplicamos un protocolo o te aplicamos otro. Pero olvídate del concepto responder o no responder porque ya hay muchos autores que lo han descartado. Depende de la desaturación que estés provocando. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias, Carlos, a ti. Bueno, hay aquí otra pregunta de Rubén que la ha tenido que dejar por escrito porque se tenía que ir. Dice que tiene mucho interés en el tema y que volverá a ver la ponencia cuando esté subida. Y la pregunta es la siguiente, en realidad son varias preguntas. ¿Hasta qué saturación se recomienda bajar para deportistas expertos que ya han entrenado en hipoxia durante varios años? ¿Cuántas horas de hipoxia semanales o mensuales serían necesarias para un estímulo mínimo en un atleta sin experiencia en hipoxia? Y la misma pregunta para un atleta con varios años de experiencia. Muy, muy interesante. Empezamos con la primera. Si te parece, Paloma, le contesto yo. Perfecto. Todo lo que sea desaturar por debajo de 75, que es una desaturación muy extrema, muy acusada, va a provocar efectos negativos y efectos que no debes sobrepasar. Es decir, que tenemos que tener como límite, es decir, como frecuencia cardíaca máxima no superar, por así decirlo, una desaturación del 75%. Pero para trabajar al 75% hay muy poquitos deportistas que trabajan con esa desaturación. Cuando digo muy pocos deportistas me refiero con alpinistas que van a subir al Everest, que van a tener esas desaturaciones tan grandes. Para que os hagáis una idea, a 7.000 y pico metros podemos estar con desaturaciones del 60 al 65 y somos capaces de sobrevivir. Pero no tiene mucho sentido para un atleta desaturar tanto, no va a tener más beneficios, o sea, no por desaturar más va a tener más beneficios, por eso no siempre más es mejor como pasa con el entrenamiento. Todo lo que sea bajar de 85, o sea, entre 85 y 75 sería el margen de trabajo, a partir de ahí bajar de 85 genera fatiga y de 85 a 90 estamos generando efectos prácticamente con cero efectos secundarios, es decir, sería la franja de salud, de 90 a 85 la franja de salud, de 85 a 80 sería la franja de rendimiento y de 80 a 75 sería la franja de altísimo rendimiento. Ahora bien, podemos, esto hablaremos la próxima webinar, Carlos, podemos desaturar mucho con estímulos cortos de sprints o con oclusión, que es de lo que vamos a hablar para disciplinas de fuerza-velocidad la semana que viene, y provocamos unas desaturaciones parciales, puntuales, pero muy cortas en el tiempo. Lo que no podemos estar es mucho tiempo con unas caídas de saturación muy acusadas. Tú puedes estar segundos y puedes provocar un estímulo concreto, pero automáticamente tienes que recuperar y tienes que salir, tienes que subir esa saturación. Creo que más o menos por ahí le he contestado. Con respecto al volumen de horas y al volumen de entrenamiento, se recomienda para la gente que empieza, que no tiene experiencia, en torno a 3 sesiones a la semana, una sesión cada 48, máximo 72 horas, y podemos llegar a estimular prácticamente a diario, es decir, una sesión diaria entre 6 y 7 sesiones, es decir, entrenar todos los días cuando estamos hablando de reposo, es decir, cuando estamos hablando de reposo y no de ejercicio, porque luego el protocolo, como progresa hacia sesiones en ejercicio, a lo mejor muchas de las sesiones que el atleta tiene en terreno real, hay que decirle, oye, a lo mejor nos interesa que hagas una sesión en el tapiz con este estímulo, con esta frecuencia cardíaca muy medida, con esta saturación,
pero tenlo en cuenta con tu entrenamiento. A lo mejor tienes que quitarte uno de los entrenamientos que has hecho en esa semana. No puedes estar entrando en el tapiz y luego haciendo lo mismo. Con lo cual hay que jugar también con la parte de hipoxia en ejercicio y sobre todo jugar con el proceso total y global del entrenamiento. Es decir, medir esa carga total, lo que te va dando el entrenador o el deportista de su carga física y medirlo con la carga de hipoxia. Y eso es con lo que tienes que jugar, ¿no? Entonces podemos estimular diariamente a la hipoxia con gente muy experimentada y un mínimo de 3 sesiones a la semana para gente menos experimentada. Nosotros tenemos deportistas alpinistas que han entrenado mañana y tarde, han doblado en hipoxia como se dobla en el atletismo, haciendo sesión de reposo por la mañana y ejercicio por la tarde. Solamente como curiosidad, el gran Kilian Jornet creo que acumuló 4.500 horas de hipoxia para atacar el Everest, el récord del Everest que subió 2 veces. Entonces, todo depende con quién estemos y sobre todo de su respuesta. Luego cada deportista es un mundo. No sé si hay algo más por ahí, Carlos. Sí, pues una pregunta mía. En parte las contestado ahora, pero me gustaría quizás que la concretáramos un poquito más y voy a preguntarte por, vamos a ver, tú has sido, pero eres entrenador de atletas de muy alto nivel. Desde que te alejaste quizás un poquito del atletismo, has aprendido mucho, obviamente, y has aprendido mucho sobre todo en este ámbito, ¿no? Si tú volvieras hoy a las pistas, ¿cómo aplicarías esto en tus atletas? ¿Cómo lo harías? Y entiendo que evidentemente no es igual a principio que a final de temporada. ¿Cómo lo abordarías? Pues muy sencillo, Carlos. Mira, yo creé junto con mis socios esta empresa por una sencilla razón. Nosotros luchamos contra un prejuicio, un estigma, que es que la altitud únicamente está dedicada y orientada al deportista de altísimo nivel. Y esto ya no es así, porque estamos en ámbito hospitalero trabajando con enfermos de corazón. Fíjate qué antagónico puede ser un cardiópata con un atleta de alto nivel, ¿no? Aunque tiene algunas similitudes, pero bueno, eso sería tema de otro debate. ¿Cuál fue el objetivo de iAltitud? El objetivo de iAltitud, que estamos luchando por ello, es socializar la altura. Socializar la altura significa que todo el mundo entienda que esto es muy positivo para su salud, y si lo quiere y lo utiliza de una determinada manera, también muy positivo para su rendimiento. Lo que es inaudito es que a día de hoy esto se tenga que utilizar a nivel privado, es decir, quien se pueda permitir la compra de un sistema o el alquiler de un sistema, porque también tenemos un grupo de sistemas que alquilamos y van rotando por los domicilios, siempre con nuestro asesoramiento, con nuestra metodología, pero aquí la clave está en que los organismos públicos o privados, llámese federaciones, llámese Consejo Superior de Deportes, apuesten por un concepto de entrenamiento en altitud como ya hay en otros países. Nosotros estamos intentando que a través del Consejo Superior de Deportes, pues en los centros o en los CAR existan centros de entrenamiento en altitud bien asesorados, bien dirigidos, para que el entrenador que está en ese entrenamiento, en ese centro, pueda utilizar la altura en función de sus objetivos. Entonces, ¿cómo habría que utilizarlo? Bueno, pues muy sencillo. Hoy día cualquier deportista en cualquiera de nuestros centros, y hay 40 en España y esperamos que cada año haya más, y que todo el mundo tenga cerca de su casa una clínica donde poder hacer altura, bueno, pues por lo que cuesta un par de zapatillas, por 200 euros, tenga un protocolo de un mes. Yo no sé si alguien de aquí, seguramente si ha subido a un centro de alto rendimiento, sabe lo que cuesta un mes de entrenamiento en el CAR de Sierra Nevada. Entonces, bueno, porque si es el CAR de Sierra Nevada, a lo mejor te subvenciona o te apoya la federación de turno, pero si lo subes a nivel privado, que no podrías, porque tienes que estar federado y tiene que ser una solicitud a través de la federación, pues sería gastarte pues 50-80 euros al día. Entonces, bajar de una inversión de 1.500 euros a una inversión de 200 euros significa que estamos intentando llegar a todo el mundo, al máximo posible. ¿Cómo haría yo esto? ¿Cómo bajaría la realidad? Hombre, luchar como estamos luchando para que organismos como el Consejo Superior de Deportes inviertan en un centro de entrenamiento en altitud en los CAR, y cuando digo que inviertan en un centro es que haya 10 unidades para que todo el mundo pueda entrenar, y estamos luchando muchísimo para que el coste de esa máquina o de ese sistema sea cada vez más barato. Estamos luchando para ir al B2C, es decir, para ir al deportista final. No que esto sea solamente exclusivo del profesional médico, del profesional entrenador o del profesional fisioterapeuta, sino que una persona a nivel particular pueda tener la montaña en casa. Ojo, la montaña en casa siempre que haya una metodología y haya un asesoramiento, por eso está el software,
para que de alguna manera tú hagas las cosas bien y no sobrepasen las saturaciones que yo he comentado. Yo te diría, para resumen, altura, siempre que esté bien hecha, cuanto más mejor, y integrada en el entrenamiento. Hemos hecho un estudio que hoy día no hay ningún deportista de alto nivel que no se plantee una concentración o un estímulo de hipoxia en algún momento de su temporada para mejorar el rendimiento. Entonces yo empezaría con ese tipo de acercamiento a través de los organismos públicos para que se pudiera entrenar, y si no estás en un CAR, bueno, pues intentaría ir a cualquiera de los centros donde ya tienen nuestra metodología, pues a poder utilizar, igual que vas a un fisio o igual que vas a otro tipo de cosa, ¿no? Pero incluso a nivel de salud, que no es tema de debate ahora, es muy interesante, muy ilusionante todo lo que proporciona a nivel de salud, a nivel de patologías crónicas, a nivel de patologías cardiovasculares, respiratorias, antienvejecimiento, metabólicas como el síndrome metabólico, la diabetes, etcétera, cómo los estímulos de altura protegen muchísimo a medio y largo plazo con todo esto. Entonces, nosotros estamos luchando para que esto no sea solo exclusivo para el deportista de élite. El deportista de élite o el ejército, como hemos hablado, para nosotros es nuestro laboratorio de pruebas, es como nuestra Fórmula 1, pero lo que tenemos que hacer es que el coche del usuario sea también mejor, ¿no? Y para eso, lógicamente, hay una cosa clave, y es que sea social para todo el mundo. Tú ten en cuenta que una sesión de hipoxia ahora mismo está en un coste entre 10 y 15 euros en las clínicas. Eso hace 10 años o 15 años era impensable. ¿Por qué? Pues porque no necesitas factor humano, es decir, todo lo hace la tecnología, todo lo hace el software, es decir, es como un navegador que te va indicando cómo lo tienes que hacer. Y eso ya, pues ya se lo puede empezar a permitir más gente. Y el siguiente paso, en los próximos 3-4 años, es que la máquina final cada vez sea más accesible, sea como comprarte un ordenador o comprarte, es decir, para que tú tengas en el domicilio, que es donde tiene potencia de verdad, es decir, en tu casa poder entrenar tranquilamente mientras que estás viendo el Netflix y a la vez estás haciendo hipoxia, para acumular más hipoxia. ¿Para qué? Para limitar o para saltarnos la siguiente gran barrera, que no es la económica, que es la temporal, es decir, el tener que acudir al centro para entrenar. Si solo tienes en el domicilio, imagínate lo que ganarías a nivel de deportista o de usuario aficionado. Para el deportista de élite, pues es más fácil, porque tú le dices, esto es lo que hay que hacer y lo tiene que hacer y va, o está en el centro de alto rendimiento e iría, ¿no? Y sobre todo lo que sí pediría es más trabajo en equipo entre los entrenadores, entre las federaciones y la gente que estamos en el mundo de la altitud, porque creo, y esto lo digo honestamente y humildemente, creo que podemos aportar mucho para nuestros deportistas, para nuestro país, para mejorar en rendimiento, para mejorar en medallas, etcétera, como ya se están haciendo en otros países, ¿no? No voy a hablar de atletas concretos que ahora mismo están en boca de todos, pero bueno, yo sí conozco que sus federaciones, sus organismos están trabajando seriamente en altura, seriamente en hipoxia. Aquí hay en esta webinar, hay gente que va muchos años a Kiptagat y va muchos años a Kenia, y continuamente hay deportistas europeos entrenando allí porque están intentando chupar de todo lo que intentan hacer allí los keniatas. Y la altitud debe ser algo no solo exclusivo del deportista de élite, sino que debe ser algo cada vez más social, y quitarle ese miedo, esa asociación que siempre se ha hecho al mundo del dopaje, ¿no? Durante los años 90, la famosa eritropoyetina. Es decir, la altitud es mucho más que EPO, es mucho más que hemoglobina, son una serie de beneficios que el deportista, cualquier deportista, va a mejorar mucho, ¿no? Yo, a nivel personal, yo cuando hago un protocolo de hipoxia, que yo hago bicicleta ahora y corro en invierno, es que mi cuerpo cambia. En 15-20 días no tiene nada que ver. Mi transporte de oxígeno no tiene absolutamente... Yo lo hago simplemente por encontrarme mejor cuando hago deporte, ¿no? Entonces, es algo que está ahí ya, que es imparable, porque ya estamos entrando en hospitales, y ya dependerá de cada federación y de cada organismo profesional quien quiera trabajar y quien quiera informarse de todo esto, ¿no? No hay otra cosa. Yo creo que la altitud ahora mismo, o la hipoxia, dicho de una forma más técnica, debería ser algo como tú no te plantearías como entrenador de pruebas combinadas que tu deportista no fuera al fisio a descargar, o que tu deportista no hiciera técnica. Bueno, pues creo que en breve no te vas a plantear ya que decir, oye, durante cierto momento de la temporada hay que hacer altura, porque estamos cargando, porque estamos preparando esta competición o porque tenemos el Campeonato de España, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que debe ser, ¿no? Quitarle ese miedo y ese prejuicio. Muchas gracias, Fernando. A ver, hay más preguntas. Damos paso a Tony Montoya. Perfecto. Todo tuyo, Tony. Fernando, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Pues nada, buenas tardes. Estoy enfrente del simulador de Vita Salud Deportiva.
Hombre, ahí está, estás ahí dándole. No, estoy aquí escuchándote y un poco reactivando la unidad con todo esto de la pandemia. Ah, muy bien, perfecto, perfecto. Nada, te he estado escuchando todo el rato y en relación al concepto de la activación del óxido nítrico, Sí. ¿vale? Y lo que comentabas de hacer sesiones previas a competiciones o entrenamientos específicos, he dejado por ahí en el chat, ¿cuál sería un poco la sesión tipo en función de lo que vayamos a hacer después? Y te he puesto dos ejemplos. El primero sería para hacer, por ejemplo, un largo de maratón, un extensivo, el típico largo de los domingos, ¿vale? Porque me viene a la cabeza que si realmente incrementa la vasodilatación Sí. y hay mayor afinidad con el oxígeno de la hemoglobina, pues claro, si voy a trabajar en la zona aeróbica, me interesa que eso esté lo más abierto posible, por decirlo vulgarmente. Te va a interesar, y mucho. Entonces, ¿cómo debería ser esa sesión de activación? Y luego el mismo planteamiento, pues para otro objetivo de sesión, como podría ser desarrollar el segundo umbral. Si son las mismas o si hay diferencias o lo que te ha preguntado también la gente en la parte práctica, ¿tú cómo lo harías? Pues mira, te contesto a la primera, Tony. Es importante que en las sesiones donde el objetivo es la vasodilatación, la secreción de óxido nítrico y la estimulación de otras proteínas como la adenosina y otras cosas que no hemos hablado aquí, es importante que generes el efecto pero que no generes fatiga. Porque si generas fatiga, tú vas a salir a correr en esa sesión larga, más aeróbica extensiva, y lógicamente vas a notar que estás espeso, que no vas de la misma manera que si no hubieras hecho. Con lo cual, la regla número 1 que te diría es, esas sesiones 90, no deben sobrepasar el 90-85. 90-85. Eso es. Yo te diría que estuvieras trabajando entre el 86 y el 88% después de cada ciclo de hipoxia, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que vas a provocar un estímulo, ya sabemos que ahí hay secreción de óxido nítrico, pero como no estás pasando el 85% no generas fatiga. Con lo cual es el concepto de activador o de calentamiento que harías ante esa sesión un poquito más de extensiva, ¿vale? Ya te he comentado y os he mostrado el tema de cómo nosotros somos capaces de medir ese óxido nítrico, y el óxido nítrico cada vez se descubren cosas más interesantes y más importantes con respecto al rendimiento deportivo. Uno es la vasodilatación, otro es la antiinflamación, otro es la protección celular, etcétera, ¿no? Entonces, yo te cuento una anécdota, ¿no? Yo hace 25 años, 20, bueno, una de las cosas que vi es que los rusos, que durante tanto tiempo, bueno, se ha demostrado todo el abuso del dopaje que han hecho de forma masiva, una de las cosas que hacían, como la hipoxia intermitente es algo que allí está prácticamente nacionalizado, es una de las cosas que se hace en el ámbito hospitalario con total normalidad, este preacondicionamiento en hipoxia. Yo me sorprendí hace 20 años cuando veía que ellos utilizaban esta hipoxia intermitente antes de una prueba de 800 o de 1500 y no lo entendía en aquel momento. Ahora lo entiendo, entiendo que lo que buscaban era ese efecto vasodilatador, ese efecto de calentamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo te diría es que la sesión no fuera muy larga, entre 30 y 40 minutos, no mucho más. Las sesiones tipo suelen durar 1 hora y 10, las que son de entrenamiento, con lo cual una de activación 30 a 40 minutos. Y luego también depende de cada deportista. O sea, es decir, yo probaría con un estímulo pequeño, con esos parámetros que te dais, saldría a correr y comprobaría sensaciones y datos. Es decir, cómo voy de frecuencia cardíaca, cómo voy de ritmo, cómo me ha salido ese entrenamiento, y entonces ver, porque a lo mejor puedes aceptar perfectamente 45 y otro 30, o sea, luego cada deportista es un mundo. Con respecto a la estimulación específica del umbral, que también me has preguntado, ahí ya nos iríamos, no habría tanta diferencia, nos tendríamos que ir no a un concepto de entrenamiento en hipoxia activador o como calentamiento, sino cómo programaríamos las sesiones dentro de un protocolo para mejorar el umbral. Entonces, ahí lo que haríamos es ya irnos a sesiones de ejercicio donde trabajaríamos o sub o supraumbral, es decir, tendríamos que saber el umbral de ese deportista, a qué vatios en un ciclista, a qué frecuencia cardíaca en un atleta, y en función de eso, si tu umbral está en 150, 155 pulsaciones por minuto, bueno, pues buscaría estímulos de unos tiempos determinados, entre 2 y 4 minutos, donde trabajaríamos a esa frecuencia cardíaca y en una situación de hipoxia que te permitirá mantener ese ritmo. Ojo, porque no puede ser cualquier altura. Cuando estamos hablando de ejercicio en hipoxia, no podemos pasar
de 3.000 metros de altura. 3.000 metros de altura para nosotros es una fracción inyectada del 14%. Me explico. Ahora mismo todos estamos respirando un 21% de oxígeno en la habitación de casa que estamos. Bajamos en la máquina al 14%. Entonces es el tema de que no podemos provocar muchísima hipoxia porque si no, no puedes entrenar. Es decir, a 5.000 metros tú ni te mueves en una cinta, te ahogas. Pero hasta 3.000 metros puedes llevar. Es más, yo te recomendaría que empezaras a trabajar a 2.000 metros, que es más o menos un 16-17% de la fracción inyectada de oxígeno. ¿Por qué? Porque te permite correr, no te ahoga y te permite adaptarte poco a poco. Entonces trabajaría de forma intervalada en estímulos de 2-4 minutos a frecuencia cardíaca de umbral y con ese estímulo entre 2.000 y 2.500 metros de altura. Yo casi, fíjate, 3.000 metros estaría hablando para gente muy aclimatada, muy adaptada, que busca un rendimiento muchísimo más específico. Pero para el objetivo que buscamos, con 2.000, 2.500 metros de altura nos valdría. No sé si te he contestado, Tony, creo que sí, ¿no? Más o menos. Sí. La segunda pregunta, me has hablado de otra cosa que también me interesaba. O sea, realmente las dos preguntas iban en la misma línea, en el sentido de que si yo me voy a las pistas a hacer un trabajo de segundo umbral en series de 1.000, por ejemplo, ¿cómo me activo antes con el tema de la hipoxia? Y tú me has contestado directamente cómo trabajar el segundo umbral en esfuerzo intermitente con la hipoxia, vaya. Claro. ¿Es así? Claro, al final lo que a mí me gustaría, Tony, es que en este caso, mira, estoy leyendo ahora aquí de Juan del Campo, amigo mío, dice, planteemos un proyecto de investigación en el CAR y trabajemos con los deportistas que están allí. Ojalá, Juanma, que podamos hacer esto, porque nosotros estamos deseando, ¿no? Lo que a mí me gustaría es acercarme a todos los técnicos para que cada disciplina, cada especialidad de cada uno, ver cómo se puede plantear la hipoxia, porque no tiene nada que ver un mediofondista con un fondista o con un decatleta. En función de cada cosa plantearíamos distintas metodologías y distintas formas. Tú aquí me estás comentando también un caso concreto de cómo lo utilizaríamos como calentamiento, como activación de la sesión. Bueno, pues sería lo que nosotros hacemos con todos nuestros centros y con todos nuestros deportistas, es un asesoramiento y una formación. O sea, no le dejamos el sistema y le decimos, ala, lo que venga por internet lo haces. No, damos una formación, damos un asesoramiento y damos unos conocimientos para que la gente entienda y toque mucho más esto de la altura, ¿no? Y que no se abandona, sino que hay un proceso de seguimiento y de proceso metodológico, ¿no? Lo que sí que me gusta es que os quede claro que es importante respetar una metodología y que esto es una parte clave y sobre todo medir lo que estamos haciendo para buscar efectos. Muy bien, gracias. Gracias por asistir, Tony. Fernando, bueno, la realidad es que esa reflexión de Juan del Campo acerca de que esto, bueno, se plantee dentro de un centro de alto rendimiento, de uno o de varios centros de alto rendimiento, la verdad es que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? No se explica muy bien o no se entendería muy bien que en un futuro próximo esto no estuviera presente en los centros de alto rendimiento, más cuando además es una metodología y una tecnología que surge de entrenadores como tú o de Alberto García Bataller también, ¿no? Entrenadores, es decir, con mucha experiencia, que no sois unos advenedizos en esto, no sois simplemente unos simples fisiólogos que llegáis aquí, no sois entrenadores por encima de todo y que tenéis esto más que comprobado, tanto desde el punto de vista científico como empírico, ¿no? Con lo cual, bueno, esperemos que el Consejo... Pero queda mucho por hacer, Carlos. Yo, afortunadamente, a mí me queda todavía muchísimo que aprender y lo que es una pena es, además tú has dado un aspecto clave, ¿no? Es decir, la gente que conforma mi empresa, tenemos médicos y tal, pero la parte que yo dirijo, la parte técnica, yo hablo también no solamente de la parte del paper científico, que está muy bien, sino que también hay que estar a nivel de pista para saber lo que es el atletismo, mirar a los ojos a un atleta y haber vivido lo que es eso. Entonces, hay una parte clave, ¿no? Y por eso digo que aquí la parte de ese acercamiento del mundo de la ciencia y el mundo del entrenador, creo que es como podemos progresar. Digo, todos particularmente y todos en grupo, ¿no? Porque al final lo que queremos es que nuestros deportistas corran mejor, compitan mejor, vayan a las competiciones, etcétera, y que esto se plantee pues como una alternativa de mejora global, ¿no? De nuestro atletismo, que es de lo que se trata, ¿no? Y desde luego lo tendremos que hacer porque si no vamos por detrás de todo el mundo. Eso está más claro que el agua. Es así. Esperemos que las autoridades, el Consejo concretamente y la propia Federación sean sensibles a esto, ¿no? Esperemos. Bueno, hay dos preguntas más. Una, la siguiente es de Vicente Capitán, al que doy paso. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Hombre, Buenas tardes. Vicente, ¿cómo estás? Pues bien, no tan bien como tú, pero bueno, aquí aguantando el confinamiento como todos. Sí, Bueno, pues... Vicente y yo somos vecinos. Sí. Y viejos conocidos, además, de hace muchos años. Cuéntame, Bueno, Vicente. pues pregunta dirigida también a Fernando, sobre todo en este caso, aparte por responsable de Altitude, por el pasado como entrenador, ¿no?, de atletismo. Sí. Es, Fernando, que yo no sé si hay establecida una edad para poder empezar a trabajar este tipo de complemento, que yo creo que es muy interesante para el entrenamiento de un atleta, y si la hubiera, que no sé, como digo, si hay protocolos o estudios en otros países y demás, si la hubiera, ¿cómo crees tú que se podría hacer un filtro para, puesto que todavía esto no está extendido al atletismo en general de alto nivel, pues no digamos a las edades menores, ¿cómo crees que se podría establecer un filtro? Si por niveles, igual que se hace para el acceso a la residencia de alto rendimiento, para temas médicos, etcétera. Bueno, te contesto, Vicente. No hay nada a nivel legal, por así decirlo, de una edad límite o lo que sea. Nosotros, además, esta pregunta nos la hacen muchas veces porque a los centros acuden deportistas menores de edad que ya tienen un nivel alto y nos preguntan, oye, un menor de edad puede empezar entrenamiento en altura. No es que puede, es que debe. Ahora, si me dices y me preguntas a nivel personal, a mí, nosotros hemos establecido por una cuestión de sentido común, no porque sea negativo, que ese deportista al menos tiene que tener 16 años. Es decir, que menos de 16 años tampoco tiene mucho sentido que empiece a hacer entrenamiento en altura porque es algo que, bueno, tenemos que trabajar como entrenadores, la base, otro tipo de cosas que quizás sean a lo mejor más importantes que la altura con estos atletas. Pero a partir de los 16 años sí que pensamos que puede empezar a tener ese bautizo en el tema de la altura y probar qué respuesta tiene, si este estímulo le va a venir muy bien de cara un poco a que veamos que responde muy bien, que se adapta muy bien a la altura, que nosotros como entrenadores vemos que mejora mucho cuando lleva un protocolo de hipoxia, con lo cual te diría que a los 16 años, por sentido común y siempre con un consentimiento informado de los padres, es decir, que los padres sepan que va a hacer altitud, pero claro, altitud cuesta creerlo, Vicente, pero es que yo tengo que explicar que es como si tú le dices a un chaval de 16 años que no puede subir a Peñalara y te dirá, ¿por qué no? No, porque la altura es mala, pero ¿quién lo ha dicho? O sea, tú no puedes subir a Peñalara, es decir, nosotros estamos haciendo el mismo entorno medido, controlado, lo único que estás en tu casa tranquilamente o en la clínica o en el club deportivo o en el CAR, en caso de que estés en un CAR, ¿no? Con lo cual, siempre con permiso de los padres, se puede hacer altura. Hay chavales pequeñísimos que están tratando con hipoxia intermitente, enfermos oncológicos de 8 y 10 años que están haciendo hipoxia intermitente, con lo cual no hay ninguna contraindicación genética o lo que sea. Sí que hay, como dices tú, una serie de filtros de salud, es decir, hay contraindicaciones e incompatibilidades con la hipoxia, que yo no he hablado aquí. Es decir, hay ciertas patologías y ciertas enfermedades que no permiten entrenar en altura. Te cuento una muy clara, una enfermedad vírica crónica, una hepatitis crónica, es una incompatibilidad. Un trastorno mental serio, una esquizofrenia, etcétera, también es una incompatibilidad. Una patología cardiovascular grave es una incompatibilidad. Y luego existe un porcentaje muy pequeño, afortunadamente, entre un 1 y un 2% de la población que son intolerantes a la hipoxia. ¿Qué significa eso de intolerante a la hipoxia? Que no son capaces de activar de que ese GIF entre dentro de la célula. Entonces, si no entra el GIF, no va a activar los genes, no se va a aclimatar y se va a poner muy malito en el sentido de que vamos a notar de que responde mal, de que le duele la cabeza, de que le fatiga mucho, de que en vez de buscar o de sentir sensaciones positivas empieza a encontrarse muy raro. Eso afortunadamente nos hemos encontrado 1 o 2 personas, por eso hacemos ese test inicial, porque ese test inicial nos da bastante información de descarte de intolerantes. Entonces, yo diría que si tuviera que hacerte un decálogo o una serie de normas para quién puede hacer ese tratamiento o ese entrenamiento, no, te diría primero su salud, esas incompatibilidades o no, la edad sería 16 años, siempre con permiso de los padres, y por último, como ya te he dicho antes y le he contestado a Carlos, ¿no? Nuestro objetivo es que esto sea lo más social posible, es decir, que todo el mundo se pueda permitir entrenar en altura, no que sea solo exclusivo del recordman de España o del recordman del mundo. Es decir, aquí es una cuestión de que los organismos públicos o privados, bueno, pues apoyen, que inviertan en tecnología, porque si no vamos a estar atrás para decir, oye, esto es para mis deportistas, que es un poco la clave. Entonces, a partir de ahí, lógicamente ya tendríamos que entrar en una logística de cómo vamos a utilizar esos sistemas. Es decir,
Habría que hacer un calendario de uso por disciplinas, por grupos de entrenadores, de cuándo tienes disponibles estos sistemas o no, o en un momento determinado tenemos muchos deportistas que lo tienen a nivel particular, es decir, que nosotros, por ejemplo, hay deportistas que van a las clínicas a hacer ese test inicial y a ponerles cara. Nosotros hay meses que entrenamos a más de 400 personas o 300 personas simultáneamente, y no conocemos a nadie, no conocemos la cara de ninguno. Simplemente es un nombre y que está entrenando, pero lo que hacen estos deportistas es que luego en su domicilio tienen el sistema alquilado, que es otra opción también. Es decir, no pueden comprarse el sistema, pero sí lo pueden alquilar durante un momento determinado y pueden tenerlo en domicilios. O sea que quitando esas incompatibilidades y término de edad, ya es un tema más burocrático de cómo se utilizarían estos sistemas de cara a ver quién debe usarlos, no, pero cuanta más gente lo use y cuanto más se utilice, más beneficios para todos, eso desde luego. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Vicente. Bueno, pues ya nos queda una última pregunta y la va a formular Óscar, así que adelante. Hola, ¿me escucháis? Sí, hola, Óscar. Hola, Fernando, gracias por la ponencia, a ti y a Paloma. Entiendo que hacéis vosotros el test inicial en clínica, ¿no? Y en base a ese test ya podéis gestionar las diferentes sesiones al atleta o en mi caso, por ejemplo, yo soy atleta de entrenador, si lo aplicara en el niño que entreno. Has comentado, quiero recordar, que si en un día concreto, por ejemplo, pues mi atleta viene de una competición, el día que tiene la sesión es una sesión que empieza en 3.000 metros por decir, y se siente muy cansado, esa sesión habría que cambiarla. Pero ese cambio lo decide el entrenador o la propia herramienta, dada la gran cantidad de datos que acumula, es capaz de generarte esa acción y decirte, bueno, pues por parámetros que ya viene analizando de sesiones anteriores y con el tiempo, hoy, dados estos valores que me mete el entrenador o el atleta, es inviable que haga una sesión a 3.000 o 4.000 o la altura que sea, y lo que requeriría es o no ni hacerla o directamente cambiar la sesión. ¿La propia herramienta te da eso o no? Te contesto. Nosotros no hacemos los test iniciales. Los test iniciales se hacen en el sitio correspondiente donde está el sistema. Es decir, tenemos test en Barcelona, en La Coruña, en Gijón, en Sevilla, o sea, cada uno donde está la clínica. Lo que hacemos nosotros es que con la persona que tiene ese sistema, sea un profesional que está de cara al público, ¿vale? Sea un entrenador que tiene un grupo de atletas o sea un club, recibe una formación. Y esa formación ya le dice cómo tiene. Y una de las cosas que se dice es esto, es decir, ojo, porque no puedes, a partir de esta altitud, a partir de este tipo de sesión, es una sesión de carga y no puedes hacerla inmediatamente después de un esfuerzo extremo, llámese competición o llámese del entrenamiento mejor de la semana. O sea, eso lo sabe también con una formación que nosotros damos. Sin embargo, luego hay un contacto vía mail y telefónico ante dudas. Es decir, muchas veces esto nos levantan el teléfono y nos hacen esa pregunta y nos dicen, oye, mi atleta mañana tiene esta sesión o compite o ha salido una competición con la que no contábamos y va a correr. Claro, entonces nosotros le decimos, bueno, no te preocupes, sabiéndolo, porque hay un equipo humano detrás de Altitude, no todos son números, ceros y unos y plataforma y tecnología, sino que ese equipo humano automáticamente modifica la sesión para que ese atleta cuando llega tenga la sesión preparada para que esa sesión sea de recuperación y no sea de carga. Existe también la posibilidad, y esto lo hacemos con deportistas de más nivel o de más alto nivel, que nos envían la planificación. O sea, la herramienta tiene la posibilidad de que tú rellenes como entrenador cómo es ese mes de entrenamiento o esos próximos 2 meses de entrenamiento y semana a semana le vamos pidiendo que nos catalogue de 1 a 10 qué intensidad tiene la carga de entrenamiento. Entonces se va señalando, nos llega a nosotros y nosotros planificamos para que las sesiones estén jugando con la altitud y con la intensidad en función del entrenamiento. Y esto es clave porque si no tenemos en cuenta cómo es la fatiga del deportista y estamos aplicando altitud sin medir, pues evidentemente lo único que vamos a provocar es fatiga añadida y no recuperación y no mejora, que es lo que buscamos. Entonces, hay un proceso también de interconexión entre el usuario o el profesional y Altitude para que de alguna manera esto se haga bien. ¿Qué es lo que hacemos con esa formación? Que tú no tengas prácticamente que preguntar eso, sino que simplemente con esa formación tú ya sepas adelantarte a todo esto para que tranquilamente con un correo 3 días antes nos digas, oye,
para fulanito de tal, imagínate que tú tienes 10 deportistas que están utilizando el sistema, para fulanito de tal, el lunes me interesa que recupere y automáticamente nosotros cambiamos. Sí es verdad que tenemos sistemas en entornos de investigación, es decir, facultades, equipos médicos, y trabajan con nosotros si ellos en principio también están configurando las sesiones. También tenemos la posibilidad de que el entrenador configure las sesiones. Lo que pasa es que tenemos pocos casos porque hasta ahora la gente confía mucho en nosotros, en nuestra metodología, en que las cosas vayan. Y luego, lógicamente, sí que es verdad que hay entrenadores que empiezan a trabajar con nosotros para que ellos mismos configuren las sesiones. Nosotros estamos abiertos a colaborar con todos, en el sentido de que nos propongáis cosas que pueden ser interesantes. Por ejemplo, nos están proponiendo muchas cosas y yo lo apoyo y lo avalo, de entrenamiento de fuerza en hipoxia, ¿vale? De lo que hablaré en la próxima semana, que vamos a hablar de disciplinas de velocidad y de fuerza. Bueno, pues a lo mejor es un tema interesante trabajar en ciertas sentadillas cargadas o cualquier movimiento en hipoxia, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahí se programan una serie de sesiones específicas, con lo cual no nos cerramos a que solo lo que vale es lo nuestro. Nosotros damos una base y luego lo adaptamos a cada situación. Pero el software, tú no tienes que preocuparte del software. El software te va a enviar la sesión que te toca en cada momento y en función del objetivo que te toca en cada momento. ¿Vale? Vale. ¿De acuerdo? Vale, nada, mandaré alguna iniciativa por correo. Vale. Óscar, una cosita únicamente por añadirte, ¿vale? Por una parte está, como bien ha dicho Fernando, el software, que es lo que monitoriza, y por otra, que es el trainer, ¿vale? Y por otra parte está el planner. El planner, que es muy utilizado por los entrenadores, tiene una, digamos, una función que es la que ahí lo que haces tú es, como entrenador, pones los entrenamientos que has hecho o que vas a hacer para, digamos, a los técnicos orientarnos un poco en el trabajo ese que se va a realizar a nivel más específico, en tu caso sería en pista, ¿vale? Entonces nosotros, viendo o teniendo esa imagen de esa planificación, digamos que nos resulta también y nos da información muy valiosa, ¿vale? Esa planificación la puedes ir modificando dependiendo de, pues, la semana, el microciclo o lo que sea, ¿vale? Pero que esa opción está específica para el tema de entrenadores dentro de los servicios que damos. Vale, no, es que yo lo veo muy útil, unir la planificación con vuestro sistema, y hoy en día con inteligencia artificial imprescindible. Tiene una ayuda humana, claro, y todos los datos que genera la herramienta, que son inmensos, tienes que tener una cantidad de información estupenda para el día de mañana decir, mira, en base a esto, que ya llevamos tiempo registrando, el día que suceda esto, no, esta sesión tiene que cambiar de la 3, por decir, a la 2, porque la carga es menor. Ese ha sido uno de los grandes errores de la hipoxia, el no considerar eso. Ese ha sido uno de los grandes errores, el decir que, bueno, que no considerar la hipoxia como un estímulo añadido más dentro del proceso de entrenamiento. Entonces, todo es un conjunto y todo suma y hay que tenerlo en cuenta. Bien. Antes lo has dicho, y que si la propuesta de Juan, que si se hace en el CAR, desde luego tiene que estar involucrado todo el mundo, el que está en pista, el que está en el laboratorio, el ingeniero, el médico y el que da al final uso a la herramienta. Nosotros, de cara a los CAR, ya os adelanto, claro, al final esto es un proceso que no se hace, ya sabéis que llevamos dos años o 2 años y medio un poco a nivel comercial y un poco enseñando lo que hacemos, ¿no? Pero estamos trabajando con el Consejo y evidentemente una de las cosas importantes para que eAltitude esté en el CAR de Madrid, en el CAR de Barcelona o en cualquier centro es que lo pidan los entrenadores, es decir, que esto sea una herramienta que veáis vosotros positiva, porque aquí de lo que se trata es de ayudaros a vosotros. Si vosotros esto no lo veis o pensáis que no os puede interesar, no tiene sentido. O sea, el Consejo no va a apostar por algo que no pidan sus propios entrenadores. Y no solo los de atletismo, sino los de boxeo, los de esgrima, los de natación, es decir, cualquier deportista. Entonces ahí es un proceso complejo, estamos trabajando en ello para que a través de una carta de recomendación o de petición de este tipo de sistemas pues puedan estar al alcance de más personas. Si son deportistas de nivel, los del CAR los tendrán, pero también estamos intentando tejer esa red para que en cualquier clínica cerca de tu casa pueda existir este sistema de cara al entrenamiento en altura y no tengas que, por lo menos que tus atletas lo tengan cerca de tu barrio, de tu pista de atletismo, para que puedan hacerlo a un precio muy económico, que es un poco toda la idea que tenemos. Bueno, pues no sé si hay algo más, Carlos. Nada más, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Ha sido, bueno, pues 1 hora y media magnífica, creo yo. Creo que ha sido una charla de altísimo nivel. Así que Fernando Lozano, Paloma Rodríguez, os lo agradezco mucho y también agradezco mucho vuestra presencia aquí a todos los asistentes, precisamente
Aquí Arturo Martín agradece la charla, Arturo Martín Tagarro, y Daniel Jacinto Garzón también, gran entrenador de marcha. Bueno, creo que ha sido realmente magnífico y os agradezco muchísimo vuestra presencia. Nos vemos, os emplazo al miércoles que viene para esta misma charla, pero dedicada a las pruebas de fuerza-velocidad. Yo particularmente tengo muchísima curiosidad, de eso sí que no he oído hablar, y tengo muchísima curiosidad por... Eso es más nuevo, eso es más nuevo todavía, sí. Pues eso está ahora está en ebullición total, sí. Tengo muchísimas ganas de escucharlo, y mientras tanto hay más charlas. El viernes viene otra sobre escuelas infantiles, sobre iniciación al atletismo. El lunes sobre lanzamientos. Bueno, nos seguimos viendo por aquí. Es un placer para mí, insisto, y para el Centro Nacional de Formaciones Atléticas, al cual yo represento. Y bueno, que nos veamos mucho más por aquí, ¿vale? Muchísimas gracias, Carlos. Un placer, Carlos. Un abrazo. Adiós. Hasta luego, gracias. Chao.